Buenos días. El día de hoy vamos a presentar el tema de la independencia e imparcialidad judicial en el derecho penal colombiano. Quien les habla es Luis Fernando Pantoja Guerrero. Quien me acompaña en esta presentación es Andrés Felipe Ortega Erazo. Antes de iniciar con la presentación, mi compañero y yo hemos decidido traer a colación la frase de Carneluti, que significa que el juzgador debe ser extraño a los intereses de ambas partes y estar aislado de toda influencia que puede desviar su juicio. En ese orden de ideas, es necesario proceder con qué significa la imparcialidad. Entonces, tenemos que la palabra imparcial se encuentra definida en el diccionario como el que juzga o precede con imparcialidad, que incluye o denota imparcialidad. Sin embargo, para la RAE significa la falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud. En ese orden, también significa que el juez debe ser recto, justo y equitativo. Por su parte, el vocablo imparcialidad está definido como ese carácter de imparcial y que es el primer deber de un juez o de un magistrado, el cual va a ser la imparcialidad. Por otra parte, el autor Montero Aroca manifiesta que este principio tiene los siguientes elementos básicos: que el juez no debe tener prejuicios de raza, sexo o religión, no debe oír sugerencias de las partes que afecten su estado de ánimo, no dejarse llevar por un soborno, por la amistad o el odio, no involucrarse emocionalmente en el caso, no separarse de los precedentes judiciales, no pensar en el que dirán. En ese sentido, la tarea del juez de ser imparcial es difícil, pues exige absoluta y aséptica neutralidad, que debe ser practicada durante todo el proceso judicial. Por ello, tanto la imparcialidad de hecho como la apariencia de imparcialidad son fundamentales para que se mantenga el respeto por la administración de justicia. Ahora bien, es necesario proseguir con el marco normativo. Entre ellos tenemos en primera instancia los tratados internacionales. Por ejemplo, tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Su artículo 2 manifiesta y menciona que todos somos iguales ante la ley y que sin importar nuestra condición o creencia, debemos ser tratados por igual, lo cual también aplica cuando una persona esté siendo juzgada ante un tribunal, artículo el cual se conecta con el artículo 10 de la misma declaración, el cual establece que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Ahora bien, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, en la novena Conferencia Internacional, celebrada en Bogotá en 1948, se manifestó de forma no expresa en su artículo 26 que en los juicios debe existir un proceso regular y que toda persona acusada del delito tiene derecho a ser escuchada en forma imparcial y pública. En ese mismo orden, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos manifiesta en su artículo 14.1 que la imparcialidad y la independencia del juez como gallardete del proceso que debe redundar a favor del proceso y de las partes que en él convergen. Igualmente, los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura en su artículo segundo manifiesta que los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquier sector o por cualquier motivo. Finalmente, el artículo 8, inciso primero de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, conocida también como el Pacto de San José, contempla que el principio de imparcialidad es un derecho humano. Dice la norma en cuestión, que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de una plaza razonable, para un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal,
formulada contra ella, para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, física o de cualquier otro carácter. En ese orden, le cedo la palabra a mi compañero Andrés para que siga hablando en el marco normativo referente a la Constitución y a la ley. El marco normativo dentro de la Constitución se da en el artículo 228 y 229, donde emanan la función pública de administrar justicia de manera clara en un marco de buscar una verdad procesal y fáctica. Es por eso que esos dos artículos denotan la imparcialidad y la autonomía que deben tener los jueces, y la misma Constitución otorga esa facultad de independencia y de imparcialidad ante las decisiones en las que se encuentran sometidos los jueces. Esto quiere decir que, como previamente se había dicho, no deben haber denotaciones de carácter subjetiva a razón de consideración del órgano jurisdiccional. La ley precisamente se encuentra cerrada por el marco normativo de la Ley 906 de 2004, denotando este principio de manera taxativa o implícita. El artículo 5 de la Ley 906 consagra la imparcialidad como un sistema o un principio base del sistema penal acusatorio, ya que denota que en todas las actuaciones por parte del órgano jurisdiccional, como son preclusión, control de garantías y juzgamiento, la objetividad debe primar en la valoración que tiene el juez sobre las partes y las diferentes situaciones probatorias que se dan en el marco del proceso. También en el artículo 56 se da un choque de principios, que es el principio de publicidad y el principio de imparcialidad judicial, ya que establece este artículo una limitación y una restricción cuando la imparcialidad pueda verse afectada por intereses externos, como son intereses de carácter social o de prensa. Es por eso que la ley, el legislador, le da la facultad a los jueces que, cuando sientan que está en velo o en peligro este principio de imparcialidad, pueden limitar el acceso y restringir a la publicidad que la normatividad ofrece sobre los procesos. Todo en fin de garantizar una imparcialidad y sobre todo una autonomía por parte del juez. Damos paso también a lo que son el artículo 154 del Código de Procedimiento Penal, donde se establecen los diferentes impedimentos y recusaciones. Dentro de este artículo verificamos y damos materialización plena de lo que es el principio de imparcialidad, ya que las causales contienen aspectos sociales, aspectos consanguíneos, aspectos de razones económicas o de demás situaciones particulares que pueden alterar o amenazar de manera directa lo que es el principio de imparcialidad para las diferentes valoraciones y actuaciones que tiene el órgano jurisdiccional. Es por eso que tanto el juez, mediante un impedimento, puede tramitar el no seguir con el proceso, como también las partes pueden, mediante la recusación, hacer el mismo trámite para solicitar un cambio de juez, por las diferentes causales que se encuentran de manera taxativa en el artículo ya nombrado. Ahora sí, para hablar de la independencia e imparcialidad judicial en el contexto de la prueba penal, es necesario conocer quiénes son partes en el proceso penal, qué son la Fiscalía como ente acusador y la defensa como representante del procesado o acusado. La labor principal para materializar este principio radica en el juez, ya que se considera como aquel proveedor de soluciones a los conflictos que se ponen a su consideración bajo el esquema del proceso judicial. Dirige los actos probatorios para la dilucidación de los hechos en las diferentes etapas que se divide, como son el decreto, práctica y valoración de la prueba. En ejercicio de esto, tiene una libertad reglada al analizar el estándar de prueba de las afirmaciones o negociaciones suministradas por las partes, para considerar probados los hechos que suponen una consecuencia jurídica normativa y emitir una sentencia correcta y con la presencia de la imparcialidad justa. Pero esa neutralidad y ecuanimidad del juez debe reinar no solo en las decisiones que adopte, sino en todas sus actuaciones procesales, para preservar la franca litis que rodea el juego dialéctico de la tesis y antítesis planteadas en el juicio cuando se enfrentan la postura de la Fiscalía frente a la expuesta por la defensa. La imparcialidad del juez está directamente relacionada también con el principio de igualdad de armas,
ya que a toda persona a quien se le esté atribuyendo la realización de un comportamiento que sea tipificado como delito, tiene derecho a contar con los medios idóneos y también las herramientas adecuadas para frenar el ataque punitivo que se ejerce a través del órgano investigador penal, que sería la Fiscalía. Obviamente debe salvaguardarse la igualdad de oportunidades y prerrogativas, no solamente de contar con el tiempo suficiente, sino también con los medios para desarrollar una estrategia defensiva, intervenir en el equilibrio de las cargas propias de la solicitud y práctica probatoria, como así intervenir dentro de las alegaciones, impugnaciones y conceder el mismo contenido garantista que se consagre dentro del sistema penal. Dentro de este sistema penal de orden adversarial, se debe brindar las mismas oportunidades procesales a la intervención de las partes en desarrollo del juicio oral y tanto en todas las etapas que el proceso penal enfrenta. Y tal así, dentro de la misma ley se establece una limitación al juzgador, ya que está prohibida de manera total la incorporación oficiosa de las pruebas que pueda solicitar un juez. Todo esto con el fin de que su decisión sea alejada y no tenga injerencia o predisposición alguna dentro de las decisiones que el juez tome, y así brindar una sentencia o una decisión totalmente objetiva, alejada de subjetividades. Es menester recalcar la importancia que tiene el artículo 397 del Código de Procedimiento Penal acerca de las facultades del juez en la práctica del interrogatorio o contrainterrogatorio, el cual explica cuándo puede el juez, de manera excepcional, buscar que el testigo responda o lo haga de manera precisa, y una vez terminados los interrogatorios de las partes, puede hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso. En ese sentido, la Corte, en varios pronunciamientos, ha indicado que ese carácter excepcional debe ser limitado a fin de que el juicio no adquiera un carácter inquisitivo. Es por ello que manifiestan que la regla es que el juez debe mantenerse equidistante y ecuánime frente al desarrollo de la declaración, en actitud atenta para captar lo expuesto por el testigo y las singularidades a que se refiere, interviniendo solo para controlar la legalidad y lealtad de las preguntas, así como la claridad y precisión de las respuestas, asistiéndole la facultad de hacer preguntas, una vez agotados los interrogatorios de las partes, orientadas a perfeccionar o complementar el núcleo fáctico introducido por aquellas a través de los respectivos interrogantes formulados al testigo. Es decir, que si las partes no construyen esa base que el juez busca para resolver el problema o hallar la verdad, si lo observa deficiente puede complementar, esto es, de manera excepcional, debido a que la independencia judicial lo que busca es que el juez actúe de manera imparcial y no obtenga o genere ese rol de investigación, el cual, de entrada, el juez no lo posee, pero sí de manera excepcional. Es necesario hablar sobre la jurisprudencia. Es por eso que hemos traído a colación el caso de Gustavo Gómez López de la Corte Internacional de Derechos Humanos, un caso en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que para pronunciarse sobre la existencia en un asunto concreto de una razón legítima para temer de un juez la falta de imparcialidad, hay que tener en cuenta la opinión del acusado, pero esta no juega un papel decisivo. El elemento determinante consiste en saber si se pueden considerar las apreciaciones del interesado como objetivamente justificadas, a lo cual un autor como Roxanne Klaus manifiesta que para que se evidencie la vulneración del principio de imparcialidad, el demandante tiene la obligación de convencer a la Corte de que en el caso analizado el funcionario de conocimiento evidenció, mediante manifestaciones de índole objetiva, algún interés personal o privado en el resultado del proceso, o buscó un fin público o institucional distinto al respecto de las garantías fundamentales. En otras palabras, que no solo hubo una intervención excesiva, extraordinaria o poco frecuente por parte del juez, sino que además dicho proceder se tradujo en la práctica en una efectiva perturbación del equilibrio que debe garantizárseles a las partes.